Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, continuamos nuestro catecismo básico para adultos. Estamos en la lección 6, pregunta 28 y siguientes. Entonces, en la lección anterior hemos visto que sabemos que Dios existe por la razón y por la revelación. Dios se manifiesta, de un cierto modo, mediante la creación. Cuando vemos la creación, todo organizado, todo programado, decimos, un ser inteligente hizo esas cosas, porque lo que no existe no puede darse la existencia. Por lo tanto, el mundo no existió siempre y no pudo darse la existencia. Entonces, alguien lo ha creado. Y además vemos el orden que hay en el mundo. Hay leyes inteligentes que rigen todo. Todos los animales, todos los vegetales, todas las ciencias, digamos, que conocemos, que en la naturaleza son leyes que Dios puso en la creación. Cuando veo un carro, digo, alguien lo fabricó. Hemos dicho también que Dios es un ser espiritual, existe sí, pero no es material, infinitamente perfecto, eterno, creador, Señor, dueño de las cosas. Dios siempre fue, siempre es, siempre será, o mejor dicho, siempre es, dice San Gregorio Nacianceno, un gran santo del siglo IV. Y Dios no cambia, dice Santiago. Entonces Dios es eterno, significa que Dios siempre existió, siempre existirá. Nosotros decimos de Él la existencia. Hemos dicho también que Dios es providencia, cuida de sus criaturas, las conserva, las gobierna, ve y sabe todas las cosas, claro que sí, pasado, presente, futuro, hasta los pensamientos más secretos de nuestra alma lo conoce. ¿Por qué? Y porque Dios nos ayuda a pensar. Dios nos ayuda a pensar. Nada puede existir, nada puede moverse si Dios no lo mueve. Pero a los seres vegetales, ¿cómo se llama? Minerales, animales, pues todos están programados y siguen esas leyes, no, nunca van a cambiar. Pero el hombre, el ángel, tiene algo que ellos no tienen la libertad. Y quien dice libertad dice responsabilidad. Entonces Dios, por la filosofía, por la inteligencia, por la observación de la creación, sabemos que sí existe. Ahora, podemos decir de Dios que es poderoso, que es bueno, que es bello, que es hermoso, que es justo, que es santo, que es inteligente, que es inteligente, todo eso podemos saber, omnipresente, omnipotente, todos podemos saberlo esto. Pero ¿cómo es Dios dentro de sí mismo? Eso no podemos saberlo si Él no lo manifiesta. Por ejemplo, usted ve una casa desde fuera, puertas bien cerradas, no ve que hay dentro, pero ve la casa. Entonces debemos saber de Dios por el exterior, por los efectos de la creación. Pero ¿cómo es Dios por dentro? Esto Dios también tuvo la bondad de revelárnoslo. Y reveló Dios que es Trinidad, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que llamamos la Santa Trinidad. Esto es lo que trata esta lección 6, la Santa Trinidad. Entonces, que Dios es uno y trino al mismo tiempo. Esto es revelación divina. La filosofía no puede saber esto. Ahora, ¿qué es un misterio? Pregunta 28, dice un misterio es una verdad revelada por Dios, que debemos creer aunque no podamos comprender. Por ejemplo, si yo cubro esta pluma, no la ven. Si levanto así, descubro, la ven. Velar en latín, cubrir. Revelar es descubrir. Entonces, un misterio es una verdad que estaba cubierto para nosotros, desconocida. Dios la revela, Dios la descubre para nosotros. Eso es un misterio. Entonces, misterio es una verdad revelada por Dios que debemos creer, porque Dios lo dijo, aunque no podamos comprender. Yo no entiendo cómo funciona el celular, la computadora, el avión, no entiendo nada de esas cosas. Sin embargo, veo que funciona, ¿sí? Entonces, yo hago confianza al ingeniero que lo hizo. Y además sabemos por Dios que es la verdad misma, Dios veracidad, es verdad. Dios, es imposible que Dios mienta, dice San Pablo a los Hebreos 6:18, Tito 1:2. Entonces es imposible que Dios mienta, es imposible, esto no puede ser.
Entonces hacemos confianza en lo que Dios ha revelado. Hacemos confianza en Dios, en lo que Dios ha revelado, es importante. Entonces un misterio, ¿qué es? Es una verdad, algo revelado, descubierto a nuestros ojos por Dios mismo, y que debemos creer, por algo lo reveló, aunque no la podamos comprender. Por ejemplo, una botella existe, el océano existe, y el océano no cabe en la botella. Sin embargo, los dos existen, ¿sí? Entonces mi inteligencia no puede no abarcar todo. Un día dicen que Santo Agustín estaba al borde del mar, pensando y pensando, pues estaba escribiendo un libro maravilloso que se llama La Santísima Trinidad, y pensaba en este misterio, y de repente ve un niño al borde del mar, tenía una conchita en la mano, hizo un pequeño hoyo y va a buscar agua del mar, lo pone en el hoyo. Y el santo se avanza, hijo, ¿qué estás haciendo? Voy a poner todo el agua del mar en este pequeño hoyo. El santo dijo, pero no es posible. El otro contestó, y usted que es ser humano, ¿cómo puede abarcar Dios, que es infinito? Y desapareció. Era un ángel que Dios había mandado a Santo Agustín. Entonces, un misterio es una verdad revelada por Dios que debemos creer aunque no podamos comprender. Y hacemos confianza porque Dios es veracidad. Veracidad, Dios es la verdad. Ahora, ¿cuáles son los principales misterios de la fe cristiana católica? Bien, los principales misterios de la fe cristiana católica son tres: la Santísima Trinidad, la Encarnación y la Redención. La Trinidad, vamos a ver, un solo Dios en tres personas divinas, iguales, coeternas. La Encarnación, el Hijo de Dios va a hacerse hombre, morir en la cruz por nosotros, se llama Jesucristo. Y la Redención, el Hijo de Dios, como hombre, va a dar su vida en la cruz para rescatarnos, redimirnos. Y este rescate que hizo Jesús, nuestro Señor, nos comunica sus frutos, sus efectos, mediante los 7 sacramentos que nos santifican. Entonces Jesús murió en la cruz por nosotros, y esa salvación llega a nuestras almas mediante el bautismo, la confirmación, la penitencia, la confesión, los sacramentos. Entonces, estas verdades fundamentales, Santísima Trinidad, Encarnación, Redención, son la base de la religión cristiana católica. Todo lo demás de ahí saca su razón de ser en la fe y en el culto católico. Por ejemplo, hablando de la Trinidad, en San Mateo 28, 19, Cristo dice, vayan, prediquen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Bien, en San Juan 1:14 dice, en principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre. San Juan 1:14, etc. Ahora, 3 misterios fundamentales, de ahí saca todo lo demás su razón de ser, ¿sí? Ahora, ¿qué es este misterio de la Santa Trinidad? Ya lo dijimos, es el misterio, esa verdad revelada, de un solo Dios en 3 personas. ¿Y dónde está en la Biblia? Bien, está San Mateo 28, 19. Cristo mandó bautizar a todos los pueblos en el nombre, es decir, por autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un día una pobre señora se dejó capturar por testigos de Jehová. Fui a verla y dije, ¿qué te dijeron? Dijeron que no hay Trinidad. Entonces dije, tome aquí, San Mateo 28, 19. Dice, bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre 1, Hijo 2, Espíritu Santo 3. Entonces, ¿quieren 3 o 4? 3 Trinidad, ahí está. ¿Qué quieren? Aunque la palabra Trinidad no está, lo que significa sí está. Entonces, ahí está. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Claro, en los dibujos se presenta a Dios como un Padre venerable, amoroso, anciano, canoso, para la bondad, etc. El Hijo hecho hombre en la cruz, y el Espíritu Santo bajo forma de paloma, porque se manifestó de esta manera durante el bautismo de Cristo. Pero en lo concreto, Dios no es ni anciano, ni tiene barba, es el eterno joven. Manera de hablar, un padre, esto tiene veneración, amor, etc. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto dice el Evangelio, y Cristo habló de esto. Cuando dijeron a Cristo los apóstoles, muéstranos al Padre, le contestó, el que me ve el Padre, y yo y el Padre somos una misma cosa. Muy, muy importante también esto, y yo y el Padre somos una misma cosa. Entonces Dios es uno y trino. Por ejemplo, el sol es uno, sin embargo es fuego, calor y luz al mismo tiempo, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3 personas de la Santísima Trinidad?
Son Padre, Hijo, Espíritu Santo, ya lo dijimos. Bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Mateo 28, 19. También 2 Corintios 13, 13. Y 1 Juan 5, 7. Ahora otra pregunta muy interesante. ¿Es Dios cada una de las tres divinas personas? Sí, cada una de las tres divinas personas es Dios. Ahora, debido a que cada una de las tres personas divinas es Dios, ¿serían tres dioses? No, para nada, al contrario. Las tres personas divinas de la Santa Trinidad no son más que un solo mismo Dios, porque tienen una sola naturaleza, sustancia divina. Veamos un poco ahora. El Padre es Dios. Ve San Juan 3, 16, Filipenses 1, 2, Efesios 1, 2. El Hijo es Dios. San Juan 1 y 1, Romanos 9, 5, Tito 2, 13. El Espíritu Santo es Dios. San Juan 15, 26, Hechos 5, 3. La Santa Trinidad es el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra. Los que niegan la divinidad del Hijo del Espíritu Santo están muy equivocados, pecan y hacen pecar a sus víctimas imprudentes que aceptan explicaciones bíblicas falsificadas. Por eso debemos recibir la palabra de Dios, de la Iglesia de Dios, y no de cualquier secta que nos robó la Biblia y la falsificó a su modo. Eso no vale nada. Entonces, por eso un católico nunca recibe en su casa gente que va a explicarle Biblia, más bien lavado de cerebro en su propia casa, engaño. Con sofismas, con mentiras, con mala intención. Por ejemplo, en un lugar dice Cristo, el Padre es mayor que yo. Sí, en cuanto es hombre. Jesús es Dios y hombre. Como hombre, claro que empezó a existir. El año 1, el Señor de la Virgen María es inferior al Padre como hombre. Pero dice en otro lugar, yo y el Padre somos la misma cosa. Un solo ser. Un gen, en griego, gen, uno solo, un solo ser. Entonces, los que rechazan la divinidad del Hijo o del Espíritu Santo están muy equivocados. Los testigos de Jehová rechazan la Trinidad totalmente, rabiosamente la rechazan. Los mormones hablan, pero no creen tampoco. Los musulmanes también la rechazan totalmente, etc. Bien. Entonces, un solo Dios en tres personas. Ahora, ¿de dónde viene el error de esta gente? Bien, su error viene de los que se han rebelado contra la autoridad de la Iglesia Católica que Cristo dejó como encargada exclusiva para predicar su evangelio y defenderlo contra los usurpadores de su misión. Por ejemplo, 1 Timoteo 6:20, Timoteo, guarda el depósito. Timoteo, guarda el depósito. Entonces, los obispos católicos tienen la misión de continuar la obra de los apóstoles. Son lugares dentro de los apóstoles. Por lo tanto, deben defender la fe de la Iglesia, la fe. Timoteo, lo que use de mí, comunica al hombre fieles, aptos de comunicarlo a otros. 2 Timoteo 2:2. Y vemos también que los apóstoles no aceptaban que cualquiera hiciera a su modo una secta o hablara en nombre de Cristo sin ser enviado por los apóstoles. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 15:24, vemos que unos judíos cristianos de Jerusalén fueron a Antioquía de Siria perturbar a los recién bautizados, diciéndoles que tienen que seguir la ley de Moisés. Y ahí los apóstoles, con autoridad divina, en nombre de Cristo, intervienen. Gente sin nuestro conocimiento y nuestro permiso fue perturbar a ustedes, no les hagan caso. Hechos 15:24. Y vemos Hechos también 20:28. San Pablo dice a los obispos, presbíteros de Éfeso, el Espíritu Santo os puso frente a la iglesia que Dios adquirió con su sangre, cuídense de ustedes del rebaño, porque yo sé que después de mí habrá lobos feroces que van a devorar el rebaño. Y también Lucas 10:16 dice, Cristo a los apóstoles, quien usted escucha, me escucha, quien usted rechaza, me rechaza. Lucas 10:16, etc. Y vemos también en Mateo 7:15-23 que muchos dirán, Señor, en tu nombre predicamos, lanzamos demonios, hicimos milagros. Cristo contesta, vayan si no os conozco, obradores de iniquidad. Entonces nosotros debemos recibir la fe cristiana de los apóstoles y de sus legítimos sucesores, que lo que llamamos la sucesión apostólica en la Iglesia Católica. Los ortodoxos griegos, rusos, tienen sucesión apostólica, tienen todos los sacramentos, pero ellos rechazan la cabeza de la Iglesia, que es el Papa, obispo de Roma.
Ahí está su problema, ellos hacen cisma, cortar, pero guardar los demás, gracias a Dios. Esperemos que un día que capaciten. Y también San Pablo amenaza con mucha fuerza los que tergiversan la escritura, Gálatas 1:8. Si alguien, aunque sea un ángel, os anuncia un ángel diferente del que habéis recibido, se llama maldito, sea anatema. Eso es muy fuerte, es muy fuerte. Hoy nos robaron la Biblia y cada quien a su modo predica, enseña, bautiza supuestamente, más bien mancha a la gente y niega la fe. Esto es diabólico. De hecho, en los Corintios, segunda carta 11:13, dice San Pablo, hablando de los predicadores no autorizados, esos tales son falsos apóstoles, dice, obreros engañosos que disfrazan apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. ¿Se ha visto? También sus ministros. Habla de sus ministros. Entonces, esto es algo muy peligroso, algo muy grave, y tenemos que ser atentos en esas cosas, ¿sí? También en San Mateo 24:11, nuestro Señor dice, cuídense, habrá muchos falsos profetas que harán tantos prodigios y señales por poder de Satanás, a tal punto que, si fuera posible, los mismos elegidos serían engañados por esta gente. Entonces dijimos, no hay tres dioses, un solo Dios en tres personas. Como dije hace rato, el sol es uno, sin embargo, es fuego, calor y luz. Desde que Dios es Dios, Dios siempre es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de Padre, cuidado, no es un niño chiquito que nace del mayor. Eso no es así. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, palabra, sabiduría, inteligencia, verbo interior, esto se llama Hijo. Entonces, Dios piensa, es su pensamiento interno, es lo que llamamos en una generación intelectual. Por ejemplo, cuando uno piensa, se da cuenta que está hablando interiormente en su corazón. Eso es el verbo interior de Dios. Es la imagen perfecta, visible, del Dios invisible, hablando de Cristo, dice San Pablo. Entonces, el Hijo de Dios va a hacerse hombre. ¿Por qué? Porque por su inteligencia Dios ha creado las cosas. Por lo tanto, se hace hombre, se encarna en el seno de la Virgen María. Y el Espíritu Santo, que es el amor personal del Padre y del Hijo. Un solo Dios en tres personas inseparables. Claro, no entendemos todo, es verdad, pero acá entendemos toda la creación, tampoco. Bien. Entonces, no hay tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Los musulmanes atacan a los cristianos de la Trinidad, no entienden nada de la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios en tres personas. De hecho, los cristianos orientales de Egipto, Siria, Mesopotamia, dicen en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Así dicen. ¿Quién dice? Los cristianos de Oriente, de Siria, Mesopotamia, Egipto, sí. Entonces dicen, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Es para dar respuesta a los musulmanes que los atacaban de tener varios dioses. No somos varios, no tenemos varios dioses. Entonces, Cristo, ahora, ¿qué dice Cristo en el Evangelio? Yo y el Padre somos una misma cosa, es decir, tenemos misma divinidad. San Juan 10:30, ahí está bien. Y yo y el Padre somos una misma cosa, en griego, gen, una misma cosa, un mismo ser divino. San Juan 10:30. Yo estoy en el Padre en mí. El que me ve al Padre, dice también en San Juan 14:10. Ahora los testigos de Jehová, los mormones, los supuestos luz del mundo, los musulmanes y los masones, toda esta gente, rechazan el dogma de la Santísima Trinidad. Y al rechazar este dogma, rechazan la revelación que Dios mismo hizo de sí mismo, la Trinidad. Rechazan el conocimiento auténtico del único Dios verdadero. No tienen fe en el verdadero Dios, solo pretenden conocerlo, adorarlo en lo natural, pero rechazan la revelación que Dios se hace. Viven en la ilusión y en el engaño. Esto es algo terrible para ellos, pobres de ellos, ¿no? Y pobre también de la gente víctima de religiones inventadas por los hombres. Todos los hombres sensatos saben que hay alguien arriba. Ahora, si ese alguien arriba se demuestra, se revela Trinidad, claro, tenemos con cuidado. Nosotros católicos no creemos porque nos dicen cuentos, porque hay pruebas, porque hay análisis, hay pruebas. Entonces, Dios es la Santísima Trinidad,
El Dios verdadero es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Sol, por ejemplo, dije hace rato, es uno, sin embargo es fuego, calor y luz al mismo tiempo. Dios piensa, lo llamamos Padre. Su pensamiento, sabiduría e inteligencia, lo llamamos Hijo. Y el amor del Padre y Hijo, del Espíritu Santo. El ser divino es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, vivo y verdadero. Otro ejemplo, la manzana, por ejemplo, tiene olor, color y sabor, sin embargo, es un solo ser. El alma humana es una, sin embargo, tiene inteligencia, memoria y voluntad libre. El triángulo es uno, sin embargo, tiene tres ángulos. Es mismo. Un árbol puede tener tres ramas. El agua es una, pero tiene bajo formas, digamos, ¿cómo se llama? Vapor, líquido y hielo, es el mismo. Entonces, un solo Dios en tres personas. Y cuando los herejes arianos del siglo IV negaron la divinidad de Cristo, un sorto de filósofo orgulloso que pretende entender, no entendió nada, negó que el Hijo de Dios es igual que el Padre, lo que llamamos arianismo, y de hecho los testigos de Jehová son arianos en este sentido, hablan de diferito, pero de una otra manera. Y bien, la Iglesia protestó contra eso, y allí la Iglesia explicitó el credo de los apóstoles, creo en Jesucristo, su Hijo único Señor, Dios de Dios, luz de luz, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, misma sustancia divina que el Padre. Y también en esa época se dijo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y Chesterton decía algo, Chesterton es un maravilloso, este autor inglés, anglicano, hecho católico, aconsejo su obra, es una maravilla. Chesterton decía, si tuvimos tantos como San Vicente de Paul que ayuda a los pobres, los enfermos, los ancianos, los huérfanos, etcétera, etcétera, es porque Dios es Trinidad. Porque Dios es Trinidad es caridad. Porque Dios es Trinidad es caridad. Mientras que la noción que tienen los musulmanes, por ejemplo, de tener un Dios ahí arriba, que no tiene nada que ver con nosotros de cierto modo, da órdenes y punto. Mientras que nuestro Dios realmente se manifestó Padre. El Nuevo Testamento nunca se habla de Jehová, de Yahvé, se habla del Padre. Yahvé es el que existe, yo soy el que soy, dice nuestro Señor en el Éxodo, ¿no? A Moisés. Ahora, el Nuevo Testamento dice Padre, habla siempre del Padre. De hecho, la oración por excelencia divina que nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Dios es Padre, precisamente porque Padre somos hijos adoptivos. Entonces, Dios es uno y trino. Ahora, el Hijo de Dios va a hacerse hombre para rescatar a los hombres después del pecado original. Eso se llama Jesucristo. Y Jesucristo va a dar su vida en la cruz para rescatarnos. Y esta salvación merecida por Cristo en la cruz la comunicó a los 12 apóstoles. Y los apóstoles los comunicaron a sus sucesores, papas o sacerdotes, mediante la Iglesia y los 7 sacramentos. Hoy los protestantes están falsificando lo que Cristo nos trajo. Yo creo en Cristo, ya estoy salvo. Si Cristo cree en Cristo, qué bueno, pero haga lo que hizo Cristo. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene vida eterna. El que no lo come no tiene vida eterna. Entonces, yo no, eso no creo. Sí, pero ya no es fe cristiana auténtica. Los testigos de Jehová, pobrecitos, por ejemplo, la Biblia verdad dice, en el principio era el verbo estaba en Dios, el verbo era Dios, el verbo, la inteligencia, la sabiduría divina, y todo lo que se hizo por él, sin él nada se hizo de lo que existe, y el verbo se hizo carne, se hizo hombre, y habita entre nosotros. Entonces ellos dicen, el principio era la palabra estaba con Dios de grande, y la palabra un Dios de minúscula. ¿De dónde sacas eso, Señor? En el griego dice teos, punto, teos. Dios, ya. Entonces, este es el problema de la falsificación de la Biblia. Todo esto viene del orgullo de los hombres de rechazar la autoridad de la iglesia que Cristo dejó fundada. Tú eres Pedro y sobre esta piedra en mi iglesia, y las puertas del Hades, del mal, del infierno, no prevalecerán contra ella. La iglesia católica, gracias a Dios, en 21 siglos, sepultó decenas, centenares de sectas. Hubo tiempo, había sectas poderosas casi como la iglesia católica.
el tiempo del arianismo, por ejemplo, habían tomado, no sé, el 90% del catolicismo. El tiempo de los maniqueos de Santo Agustín, en los años 400, 300, póngale 70, 400 y pico, habían tomado mucha importancia. Santo Agustín ha caído en la trampa, o se convirtió, gracias a Dios. Y bien, los maniqueos que decían hay dos dioses, el del bien y del mal, fueron sepultados, después nacieron bajo la forma de los albigenses, etc. La iglesia de Cristo va a seguir hasta el fin del mundo, y por eso yo digo a los católicos: no abandonen la iglesia católica, aunque estemos en crisis, aunque la iglesia esté infiltrada actualmente por comunistas, masones, homosexuales o modernistas que son dique católicos pero no tienen la fe católica. La iglesia va a continuar. La iglesia, después de una crisis, unos santos se levantan y solucionan la situación. ¿Por qué? Porque la iglesia sigue, porque el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, el amor de Dios. Un día un pastor me dijo: padre, lo que me gusta en la católica es la unión. Hay 1.300 millones de católicos, están unidos. Y nosotros estamos divididos, los protestantes, dice, en 1.000 sectas, y es verdad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Ahora, decir que todos los que no son cristianos, que adoran a Dios, no hay problema, sí hay problema, porque si no tienen una revelación divina verdadera, y tenemos un conocimiento filosófico de Dios, que hay un Dios arriba, y ponen en la boca de este Dios que nunca dijo nada, libros supuestamente sagrados, etc., esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque Dios no dijo esas cosas. Entonces, ¿quién los dijo? Pues los hombres y los enemigos de la humanidad, los demonios, que engañan a los hombres. Por ejemplo, los aztecas, pobrecitos de ellos, llegaron a tal punto que para ellos el mejor que podían ofrecer a sus dioses era la sangre humana. De ahí sacrificaban a la gente, hacían la guerra para capturar, matar gente. Cuando en el Corán dicen que pueden matar a sus enemigos, etc., piensan hacer bien, pero Dios nunca dijo eso, de matar a sus enemigos, etcétera, etcétera. Entonces, el Dios verdadero, que es caridad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo.